Hoy vamos a considerar la palabra en Primera de Juan, capítulo 3. Hay algo que digamos que hay que tener también muy en cuenta, ¿no? Eh, Nosotros sabemos por medio de las escrituras que nos dice que nuestros pensamientos y todas nuestras obras son malas. Las escrituras nos dicen en 1 Corintios 4:6 que debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito. Entonces todo está escrito, cómo debemos em, actuar, ¿sí? Delante de Dios, porque nuestros pensamientos son muy diferentes a los de Dios. Entonces, hay que tener en cuenta eso, a no pensar más de lo que ya está escrito. Entonces, como dije, vamos hoy a considerar la palabra primera de Juan, eh, el capítulo 3. Acompáñenme a leer, dice, mira con cuánto amor nos ha amado nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que sigue viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Hagamos ahí como una pausa. Aquí nos está diciendo que el que permanece en Él no peca, ¿cierto? No peca. Y el que peca es porque no le conoce. Esta parte que dice no le conoce es porque no conoce cuál fue el propósito que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a este mundo, ¿cierto? Entonces, el que conoce cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo o qué fue lo que Él vino a hacer y digamos que permanece en Él, no peca. Así está diciendo, ¿no? Siempre hemos escuchado que nos dicen, somos pecadores, todos somos pecadores, ¿cierto? Pero aquí dice que el que permanece en Él no peca, lo que quiere decir que no peca, o sea, no es pecador. Sigamos leyendo. Quedamos en el 7. Bueno, leímos hasta el 6. Vamos a leer nuevamente el 6. Todo el que sigue viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es él. Queridos hijos, no deje que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Mira lo que está diciendo. Cristo es justo, ¿cierto? Pero bueno, digamos que esta versión que estamos leyendo, o la que yo estoy leyendo, dice de esta forma. Tengan en cuenta que no importa la versión que lean, el mensaje es el mismo y siempre lo he dicho. Jesucristo quitó el pecado del mundo. Esa es la voluntad, digamos que de nuestro Señor cuando Él vino, ¿sí? Hacer la voluntad del Padre. Entonces mira lo que sigue diciendo. Voy a leer nuevamente el 7. Queridos hijos, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Él cuando peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Entonces, mire, aquí está diciendo muy claro, recuerden, no piensen más de lo que ya está escrito. Aquí nos está diciendo claramente, Cristo es el justo y el que permanece en él hace justicia. La pregunta de nosotros, ¿cómo permanecemos en Cristo? Por medio de la fe. Por medio de la fe permanecemos en él, ¿sí? Y si permanecemos en él por medio de la fe, no pecamos, porque estamos en él. Sigamos leyendo. El 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios.
Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no permanece en Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Haremos ahí. Caín, ¿qué era Caín? Dice la escritura que Caín labraba la tierra, ¿cierto? Caín labraba la tierra y Abel era pastor de ovejas. Entre estas dos profesiones, por decirlo así, ¿cuál demandaba más esfuerzo de propio? O sea, esfuerzo, sí, esfuerzo. Hago esa pregunta. La pregunta es, entre Caín, que era labrador de la tierra, y Abel, pastor de ovejas, ¿cuál de esas dos profesiones requería un esfuerzo físico, por decirlo así, o personal, o digamos que requiriera más esfuerzo para la labor que desempeñaba? El que depende más esfuerzo entre pastor de ovejas y labrar la tierra y sembrar, pues es la de sembrar, la de labrar la Exacto, tierra. exacto. Entonces, aquí dice que Caín era del maligno, ¿sí? Pues sus obras eran malas delante de Dios y las de Abel justas. Entonces, qué es lo que nos está diciendo la escritura aquí? Cuando nosotros dependemos de nosotros mismos de hacer algo, ¿sí? Con el propósito de que Dios tenga que tenerlo en cuenta para justificarnos delante de eso, eso es maldad, realmente, delante de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, entre digamos que la obra o digamos que la profesión entre Caín y, y Abel, dice la escritura que los dos llevaron lo mejor de ellos, ¿cierto? Pero ¿cuál era la diferencia? Que Caín pensaba que porque él se esforzaba, porque él hacía, a diferencia de Abel, él pensaba que Dios iba a tener en cuenta más, digamos que su ofrenda, porque él estaba dando lo de él, o sea, su esfuerzo, y Dios no recibe gloria de hombre. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, miren lo que dice aquí. Cuando el hombre llega a presentarse a Dios con ese pensamiento, digamos que va a ser rechazado por Dios porque Dios no recibe gloria de hombre. Entonces, ¿Dios qué fue lo que hizo? Al principio dice que todas las obras, todos los designios, los pensamientos del hombre es de continuo, solamente siempre el mal. Eso dice, ¿no? Entonces, nosotros recibimos el pecado por, digamos que descendencia de, mm, se me va la paloma. Descendencia de Adán, Adán. De Adán, es de Adán, ¿sí? De Adán. Entonces, gracias hermano. Entonces, por Adán, ¿sí? Porque así dice la escritura, porque por la desobediencia de un hombre entró la muerte al mundo y así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y por eso quedaron destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero dice más adelante, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿cierto? Entonces, como todas nuestras obras como hombre, Dios las vio desde el principio hasta el fin que son malas, entonces Dios preparó buenas obras en Cristo. En Cristo están las buenas obras. ¿Sí? Entonces, Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Para cargar el pecado de todos nosotros en Cristo. ¿Sí? La simiente, que decía en Génesis cuando Dios le dijo a la sirviente, a la serpiente, colocaré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Sí? Entonces vino la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, ¿sí? Donde están, Dios preparó de antemano toda buena obra, todas las obras buenas están en Cristo, no en nosotros como tal, ¿sí? Porque nosotros somos de simiente corruptible. Entonces, miren lo que dice. Entonces, ese es el propósito el cual el Cristo vino, ¿sí? A morir por nuestros pecados. Así lo dice él. Él lo dice. En el libro de Juan, él dice, por eso yo he venido y por eso yo he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Los que son de la verdad oyen mi voz, dice las Escrituras, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Venir a destruir, a quitar el pecado. Por eso dice acá en el capítulo 4, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que sigue viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Entonces, ¿por qué dice que son pecadores? Porque no
no entienden, no comprenden cuál fue el propósito o cuál fue, por decirlo así, la tarea que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigamos leyendo, hermanos. Vamos al capítulo 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Aquí hay una cosa, recuerdo que una vez me dijeron, me dijo uno de los que dicen que Jesús es Dios y que el Padre es Dios y que Él está, los uno. Dijeron, no, nosotros somos pecadores. Lo que no es practicamos el pecado. O sea, eso no tiene lógica. Ese es como el que dice, yo soy futbolista, pero no practico el fútbol. Yo soy nadador, pero no practico la natación. O sea, si eres pecador, practicas el pecado. ¿Cierto? Eso es lo que, si eres futbolista, practicas el fútbol. Si eres pecador, practicas el pecado. Entonces, aquí dicen que los que son nacidos de Dios no practican el pecado, porque la simiente que es Cristo permanece en él. La pregunta es, ¿cómo nosotros, eh, cómo la simiente que es Cristo permanece en nosotros? O sea, ¿cómo podemos ser nosotros renacidos? Realmente la palabra ¿cómo podemos ser renacidos de simiente corruptible a simiente incorruptible? Acompáñenme a leer, acompáñenme a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ¿no? Sí, señor. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Exacto. Entonces, cómo somos renacidos de... A veces nosotros pensamos, o digamos que a nosotros nos dice que nacer de nuevo es dejar de hacer lo que no hacías antes. O sea, conforme, digamos que enfocado en las obras, pero hablan porque es según sus propias obras, ¿sí? Sus pensamientos están siendo engañados. Entonces, aquí, por lo menos esto es un ejemplo claro, mire. El que dice que no peca es mentiroso. Entonces, ¿sí? Entonces, él le está diciendo que él es, o sea, que él es pecador, ¿cierto? Entonces, por su propia boca está siendo condenado, ¿cierto? Entonces, nosotros predicamos el evangelio. Sigamos leyendo en ese mismo cita, hermano. Usted leyó la 23, primera de Pedro 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Usted leyó el 23, ¿sí? Siga leyendo, lea la 24. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. El El 25. versículo siguiente dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Exacto. Entonces, aquí nos está diciendo que la palabra por la cual nosotros nacemos de simiente corruptible a incorruptible nos está diciendo claramente que es por la palabra que se nos anuncia o que anunciamos, que es el Evangelio. ¿Cierto? Entonces dice la Escritura que en él ustedes, dice, esa creo que es, donde dice, en él ustedes también, oyendo el anuncio de vuestra salvación y habiéndolo creído con todo tu corazón, eres sellado por el Espíritu Santo. Sí. ¿Cierto? Entonces, nosotros, creo que está en uno. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. Exacto. Entonces, el Evangelio a nosotros se nos anuncia. Lo oímos, ¿sí? Y si lo creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. Y esa es la forma de nacer de nuevo, por medio de la palabra, ¿cierto? Pasamos de simiente corruptible a incorruptible, por medio del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, ¿cierto? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El que crea en esa palabra dice que ya no está, digamos que nacimiento incorruptible, o sea, de pecado, por decirlo así, sino pasó a la incorruptible. Y permanecemos en él, dice la escritura en Romanos 5:1, por la fe no pecamos, porque ya no estamos, hemos pasado de muerte a vida, como dice eh, Juan capítulo 5:24. Leámoslo, hermano. De cierto os digo, Dios está jurando cuando dice de cierto. Os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, ha pasado de ser pecador a ser justo, porque hemos sido justificados por la fe, como dice Romanos 5, 1. Entonces, anunciamos el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ya tus pecados fueron perdonados por Él. Entonces, hay dos opciones. La persona lo recibe con gozo o dice, pero ¿qué? Si decimos que pecamos, no, yo no tengo pecado. Si yo nunca he sido pecador, ¿cierto? A eso es lo que se refiere la Biblia cuando dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso porque él apareció para deshacer el pecado, pero tú estás diciendo que nunca tuviste pecado y que nunca pecaste, ¿sí? Entonces, estás llamándolo al mentiroso. Entonces, primero tienes que recibir esto, o sea, que como dice la Escritura, estás destituido de la gloria de Dios, o sea, eres pecador, ¿sí? Pero ¿por qué tienes que saber que eres pecador? Para que puedas recibir el perdón de pecado, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas o las obras de Satanás, ¿cierto? Entonces, las personas, como ellos actúan en sus propios pensamientos, por eso no pueden comprender las escrituras, ¿sí? Entonces, miren, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Estando nosotros destituidos de la gloria de Dios, ahora somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, primera de Juan, estamos leyendo, y que esta versión, la verdad, pues digamos que yo no tengo problema en leerla porque gracias a Dios, a su misericordia, pues he comprendido las escrituras por, digamos, por el corazón nuevo que nos dio por medio de la fe, pero la mayoría de las personas tienen es la Reina Valera. Entonces, mire, primera de Juan 3, dice, eh, entonces dice, ¿dónde es que dice aquí? Quedamos en el 10. Entonces dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no permanece en Dios. Aquí dice que dice que ama y no ama a su hermano. Entonces ellos creen que es el amor de uno, de hombre. En nosotros como hombres no tenemos amor. El amor es el de Dios. Entonces por eso dice la Escritura que nadie tiene más amor, sino aquel que da la vida por sus amigos, o sea, está hablando de Jesucristo. Entonces, ¿yo cómo le demuestro amor a otro? Pues anunciándole el Evangelio, ¿cierto? Ahí, ¿cómo yo le demuestro a una persona que lo amo? ¿Cómo le demuestro el amor? Sabiendo que no es mi amor, porque yo no tengo amor, sino Dios, ¿sí? Entonces, anunciándole el Evangelio, ¿cierto? Por eso dice que cuando empieza primero de Juan, en el capítulo 3 dice, mirad con cuánto amor nos ha amado nuestro Padre que nos llama sus hijos, ¿cierto? Es el amor de Dios. ¿Sí? Leamos en el capítulo 2 finalizando el 28 y el 29. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Y que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Entonces, mire, Dios es justo. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros cómo hacemos justicia? Por medio de la fe. Romanos 3:21 dice que la justicia de Dios es por fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces, si Cristo es justo, ¿nosotros cómo hacemos justicia? Por medio de la fe. Anunciando el Evangelio, predicamos el amor de Dios. Y de esa manera nosotros demostramos que tenemos amor. Y el que tiene amor permanece en Cristo. Y si permanecemos en Cristo, somos de Dios, somos hijos de Dios. Sí, porque así dice también las Escrituras. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso Jesús, el Señor, recibió el nombre de Jesús, porque digamos que al venir a hacer la obra que era quitar nuestros pecados, sí, por eso recibió el nombre Jesús. Mateo 1:21, y darás a luz un niño y pondrás su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús significa salvador de los pecados. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él, en su obra, en su nombre, en lo que vino a hacer, Dios pone como garantía, por decirlo así, el Espíritu Santo en la persona que cree. Y al poner el Espíritu Santo en nosotros, pasamos de simiente corruptible a incorruptible. Por ende, si por la fe permanecemos en Cristo, y por eso es que permanece en Cristo, no peca, porque Él es la simiente, ¿sí? Y permanecemos en Él por medio de la fe. Digamos, hermano, bueno, ¿cuánto faltan? Bueno, vamos a leer, ya como para finalizar, por decirlo así, Romanos 5, Romanos capítulo 5.
Voy a leerlo en esta versión que es la nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar privilegiado, inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría, y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, mira lo que dice. Dice, creo que en la versión que usted tiene, dice Romanos 5, justificado pues por la fe, creo que dice así, sí, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Entonces, él dice, y por medio de la fe entramos, permanecemos en la gracia, ¿cierto? Permanecemos. Entonces dice, permanece en mí y yo en vosotros. ¿Cómo? Por medio de la fe. Entonces, el que permanece en él, en Cristo, no peca. ¿Por qué no peca? Porque en Cristo no hay pecado. Nosotros hemos pasado de muerte a vida y permanecemos en él, no peca. Por eso delante de los ojos de Dios no pecamos, porque en nosotros está la simiente. A eso es lo que se refiere Juan, primera de Juan, capítulo 3, que permanece en Cristo no peca. No porque nosotros, porque ya nosotros ya hemos muerto, ¿sí? Con Cristo, dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, ¿sí? Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Entonces la fe es la que debemos mantener y permanecer hasta el fin, porque así dice también en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice, ¿sí? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Hermano, le hablan su versión y ya así terminamos con ese. Entonces, eso es lo bueno. Susana, no sé si alcanzaste a escuchar. Entonces, los que permanecen en Cristo no pecan, ¿sí? Ya no somos nosotros, es Cristo, es nosotros. Y ese es el misterio que ahora es revelado a nosotros por medio de la iglesia. Sí. Ese es el misterio de Dios. Léalo, hermano, la versión la que le digo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, ¿cierto? Se podría leer. Sí, sí, que es donde Dice, dice. además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En vano, ¿cierto? En vano. O sea, mire, la salvación es por el Evangelio. O sea, no hay más nada. ¿Y cuál es el Evangelio? Más adelante en la cita que el hermano estaba leyendo, dice que es eso, que Cristo murió ya por nuestros pecados. O sea, eso fue lo que nuestro Señor vino a hacer a este mundo. Por eso él dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A Freddy Villanueva, tus pecados por medio del Señor Jesucristo fueron perdonados. A Celebe, sí, Celebe, Emir, Susana, Emilio, todos los que estamos aquí, eso es lo que quiere decir. Tus pecados todos fueron perdonados. Y añade el Señor diciendo, y nunca más me acordaré de sus delitos y transgresiones. Y seré propicio, dice. Entonces tengan esa confianza. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos. ¿Sí? Hay muchos mentirosos que vienen a ustedes, o digamos que vienen con apariencia de cordero, pero hablan como dragón. ¿Sí? Ellos mismos prometen libertad, pero ellos mismos son reos de muerte, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, miren, ese es el mensaje, ese es el mensaje que nosotros anunciamos, el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No hay diferencia, no hace excepciones, a todo el que cree. ¿Sí? A todo el que cree, Dios como garantía por haber creído pone el sello del Espíritu Santo y ese sello no lo quita nadie, solamente Dios. Y eres guardado por el poder de Dios hasta lo último. ¿Sí? Condenó el pecado en Cristo. Bueno, sí, o sea, en Cristo. El pecado fue condenado sí, en Cristo. Cristo fue cargado con todo nuestro pecado y condenó el pecado en la carne, ¿sí? Para que nosotros, los que no vivimos ya conforme a la carne, al querer hacer o dejar de hacer, sino conforme al Espíritu. Porque dice Romanos 8, dice, ahora pues ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, ¿cierto, hermano? Entonces, no hay pecado, en Cristo no hay pecado, y que permanece en él no peca, eso se refiere, no peca. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Por medio de la fe. Entonces, hermano, eso era lo que nosotros hablamos. Hoy me tocó a mí predicar este evangelio junto con el hermano, anunciamos siempre lo mismo y digamos que, y concordamos, hablamos todos una misma cosa. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó hasta ese día. Esa es la vida eterna, una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo quitó. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él lo quitó.
¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Aquellos que han respondido con fe al Evangelio. Lo demás es mentira, lo demás es engaño, lo demás es el anticristo. Entonces, hermanos, crean en el Evangelio porque estamos a meses. El Señor muy pronto, dice, los cielos se abrirán y aparecerá nuestro Señor Jesucristo a buscarnos, a buscar a la iglesia, la que no tiene ni mancha ni arruga, porque Él la limpió con su sangre. Amén. Entonces, vamos a orar para terminar, hermano. Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos una vez más predicar tu evangelio, Señor. Te pedimos por las personas que han de escuchar esto, Señor, que tú pongas su corazón dispuesto a recibir su palabra. Te pedimos por los hermanos que están por todo el mundo, Señor, anunciando este evangelio, por las personas que aún quieren conocer de ti, Señor. Te pedimos por las personas que hoy se conectaron también, digamos que teniendo esas ganas, Señor, porque también saben, conocen que estamos en el fin de los tiempos. Señor, ayúdalos, ábreles el entendimiento para que comprendan que es por medio de ti, Señor, que es la salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien tú pusiste como propiciación y cargaste el pecado de todos nosotros en él, Señor, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así fue, Señor. Por eso dijo, consumado es. Se cumplió todo lo que decía las Escrituras aparte de él. Señor, te damos gracias. Bendice a los hermanos, bendice a los amigos, bendice a los compañeros de trabajo, a todos, Señor, los que han de creer por medio del testimonio que nosotros anunciamos, Señor. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, Bueno, hermano. hermano, Amén. gracias. Mañana estará el hermano Miguel predicando El sábado, también, el entonces. sábado, el sábado, el Viernes. sábado. Ah, ok, sí, es que verdad que esta semana fue muy cortica. Sí, 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 sí. Sí, El sábado. hasta el sábado, no, usted está el sábado, no. No, el Sí. sábado yo comparto con otro hermano, Ah, pero ok, sí, solamente sí, los no. sábados y domingos. Sí, Ok, justos por la listo, fe. hermano. Entonces, la idea cuál es, a todos, aquí nosotros anunciamos el Evangelio, ¿cierto? Entonces, crean, porque el tiempo está, ¿qué? Ya el tiempo, estamos como decía un hermano, estamos en los tiempos, digamos que, hablando de fútbol, en los tiempos 90, ya esto ya, lo que fue, ya el Señor viene, y viene ¿por quién? Por su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los que han oído y han creído y Dios ha puesto su Espíritu Santo en él, donde mora Dios, mejor dicho. Entonces, gracias por escuchar, hasta la próxima. Chao.